Muchas gracias. Dios mío. Buenos días. Vamos a disponernos. ¿Qué les parece si nos acercamos? Queridos hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de estos jóvenes. Hace algunos años, cuando nacieron. Ahora vienen ustedes con mucha alegría, con mucho gozo, y todos juntos para celebrar este nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Yo los invito para que nos dispongamos a vivir este momento con alegría, con fe y con oración. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a estos hijos? Dana Shirley. Perla Jazmín. José Luis. Y Víctor Manuel. ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para estos hijos? El bautismo. ¿Qué piden? El bautismo. El bautismo. Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Papás se dan cuenta de la obligación? ¿Quiénes son los papás? De aquí. Aquí. ¿Se dan cuenta de esta obligación de educar a los hijos en la fe? ¿Sí o no? O digan sí, pues.
¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de estos jóvenes a cumplir con esta obligación? Sí. Queridos jóvenes, la comunidad cristiana los recibe con gran alegría. En nombre de ella, yo los marcaré con la señal de la cruz, y papás y padrinos hagan también sobre ellos la señal de la cruz. Papás y padrinos hagan también la señal de la cruz sobre estos jóvenes. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En favor de estos adolescentes que van a recibir la gracia del bautismo, y en favor de sus papás y padrinos y de todos los aquí bautizados, decimos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a estos adolescentes y los incorpores a tu santa iglesia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que conserves siempre en tu amor a su familia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, Ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. Se van a descubrir el texto. Tiene descubierto, no hacemos. Que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos adolescentes, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador los fortalezca, los ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos adolescentes que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renunciemos al pecado y proclamemos nuestra fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia, en la cual estos adolescentes van a ser bautizados. Les pregunto, y a ustedes también, ¿renuncian
al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renunciamos. ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieren que estos adolescentes sean bautizados en esta fe de la Iglesia que todos acabamos de profesar? Sí. Acérquense entonces. Perla Jazmín, Perla Jazmín, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de salvación, para que, incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Todos decimos amén. Amén. Queridos adolescentes, ya han sido transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que estas vestiduras blancas sean para ustedes símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Todos decimos amén. 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 Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos adolescentes, que han sido iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Todos decimos amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias. Muchas felicidades a los nuevos cristianos. Gracias. Muy bien. Váyanle pasando por favor los que van a recibir sus sacramentos para darle lugar. Se les respetan estas dos banquitas y los demás vámonos yendo para allá atrás, por favor. Aquí quién está.
Perla. Perla, y aquí están los... Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos disponemos a participar en nuestra celebración. Dentro de esta Eucaristía, hermanos nuestros recibirán a Jesús por primera vez, harán su primera comunión. También, hermanos nuestros, serán confirmados. Pedimos a Dios que nos ayude para vivir con mucha fe estos misterios, para recibirlos también con mucha alegría y también con mucha esperanza. Cristo, ten piedad, ten piedad. Todos. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Todos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los gobernadores. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía. Dios mío, qué grande eres. Señor, qué numerosas son tus obras, y en toda tu sapiencia resplandece. Llena de ellas está la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Cuando envías tu Espíritu los creas y renuevas la cara de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Aleluya.
ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer las lecturas. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de la palabra que salía de su boca. Palabra del Señor. Padre Abel, vicario episcopal, estos jóvenes y niños fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían la confirmación, la plenitud en el Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron el día del bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente y también a usted, nuestro Padre Vicario Episcopal, que estos niños y jóvenes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Pueden sentarse. Agradecemos a Dios el momento que estamos viviendo. Estamos participando de la Santa Misa, la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida como creyentes. Dentro de unos momentos más participaremos en la celebración del sacramento de la confirmación. Y más después participaremos en acercarnos a recibir a Jesús como alimento de nuestras vidas, que es la comunión. Momentos antes, algunos de ustedes fueron bautizados. Es recibir, como ya se nos indicaba al principio de la misa, los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, que es la comunión y que es la confirmación. En cada uno de estos sacramentos, como ustedes lo han reflexionado, Dios nuestro Señor nos ofrece gracias especiales, que a lo mejor nuestra inteligencia no es tan capaz de poder ayudarnos para comprenderlos muy bien. Pero Dios nuestro Señor, que es quien ha dejado estos sacramentos, nos dice que nos conviene que los recibamos, que nos conviene ser bautizados, nos conviene hacer nuestra comunión y nos conviene recibir al Espíritu Santo. Nos conviene.
Por eso, bueno, siguiendo la palabra de Jesús, como les digo, nosotros nos acercamos y participamos precisamente en la celebración de estos sacramentos. Algo muy importante, fíjense, en lo que en estos días hemos venido escuchando y que el día de hoy lo escuchamos. San Pablo en la segunda lectura: ustedes son hijos de Dios. No solamente nos llamamos, dice San Juan, sino que en verdad nosotros somos hijos de Dios. Esa es nuestra condición. Y de acuerdo a nuestra condición, nosotros debemos de tratar de ser lo que nosotros somos en nuestra condición. Y dice San Juan: si ustedes son hijos de Dios, Dios que es su Padre, y Dios que es su Padre es santo, ustedes como hijos de Dios no les queda otra cosa más que ser santos, y que necesitamos que nuestros corazones se transformen. Necesitamos que nuestras vidas sean diferentes. Para eso, bueno, el Señor Dios lo que hace es exactamente eso: quitar, como les digo, nuestro corazón de piedra y meter un corazón de carne. Envía, Señor, tu Espíritu, decíamos en el Salmo responsorial: envía, Señor, tu Espíritu para que las cosas sean diferentes. Envía, Señor, tu Espíritu para que nuestro corazón sea diferente. Envía, Señor, tu Espíritu para que nos ayudes a comportarnos como hijos de Dios que somos. Envía, Señor, tu Espíritu para que entendamos y nos animemos a seguir por el camino de la santidad. Si ustedes son hijos de Dios, ustedes deben de ser santos. Eso es lo que les corresponde de acuerdo a su condición de hijos de Dios. Bueno, que Dios nuestro Señor, con todas estas cosas que nos va ofreciendo y nos van acompañando y nos van ayudando, ojalá que todas ellas nos vayan conduciendo precisamente a esto que San Juan nos recuerda. Nosotros tenemos que luchar por alcanzar la santidad, como nuestro Padre Dios es santo, así nosotros también debemos de ser santos. Tengamos presente esto. Vamos a continuar nuestra celebración. Pónganse de pie. Les pedimos por favor que la vela, este cirio que ha sido encendido, la tomen por favor el confirmando y el padrino por favor para que la tomen. Y también quienes van a hacer su primera comunión, también lo tomen sus padrinos de primera comunión y el joven por favor que va a recibir su sacramento. Vamos a prepararnos para en este momento hacer la renovación de las promesas que hicimos el día de nuestro bautismo. Las preguntas que yo les haré son las mismas que el Padre que los bautizó les hizo. En aquel entonces sus papás y sus padrinos contestaron a estas preguntas. Ahora, además de los papás, de los padrinos, quien se va a confirmar, quien va a hacer su primera comunión, ella puede contestar y puede responder a las preguntas
que yo les voy haciendo. Les pregunto, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. ¿Renuncian ustedes a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy por el sacramento de la confirmación se les da de manera excelente, como a los apóstoles, el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esa es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio de la imposición, por medio del sacramento de la confirmación. La imposición de las manos, que ahora tendrá lugar, es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia, para indicar la transmisión de un poder o de una fuerza o de unos derechos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por estos hijos suyos que renacieron a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos el Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración. Envía sobre ellos el Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos llegado al momento culminante de la celebración del sacramento de la confirmación. El vicario episcopal ungirá a cada uno de los confirmados con el santo crisma, trazando la señal de la cruz en su frente y diciéndole: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. De esta manera, el cristiano ya bautizado queda configurado con Cristo, que fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir fielmente su misión y los compromisos que adquirió en el bautismo. Yasmín, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Guadalupe, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Con tu Dios está en este lugar. la paz esté contigo. Espíritu
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos decimos la oración que Jesús el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, compartimos en Cristo el saludo de comunión fraterna. La paz con ustedes. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
alimentado con el sacramento de tu Hijo, para que superen todas las adversidades. Alegren a tu iglesia con la santidad de su vida, con su trabajo y con su amor, la extiendan por todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Padre Todopoderoso, que los ha adoptado como hijos, haciéndolos renacer del agua y del Espíritu Santo, los bendiga, los haga siempre dignos de su amor de Padre. Que el unigénito de Dios, que prometió a su iglesia la presencia continua del Espíritu de la verdad, los bendiga y los confirme en la confesión de la fe verdadera. Amén. Que el Espíritu Santo, que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor, los bendiga y, congregándolos en la unidad, los conduzca a través de las pruebas de la vida a los gozos del reino eterno. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe y los proteja siempre. Amén. La comunidad de Longarícuaro de la Parroquia de la Asunción de María agradece infinitamente la presencia del vicario episcopal Abel Mora. Gracias por su presencia y renovados por la nueva eficacia de su Espíritu, vayamos a dar testimonio de nuestra vida cristiana a todos los hombres. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Quienes van a recibir alguna medalla o algo, acérquense aquí adelante, por favor. Gracias. No quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre estas medallas, estos cirios, esta sagrada escritura, que estos hijos tuyos bendicen con fe, para que sea un signo de bendición que les recuerde el día de hoy que se unieron con Cristo por medio del sacramento de la primera comunión y confirmación.
Que aquí vamos a darle las gracias a la gente que vino. Sí, ya mira a todos los que realizan este regalitos. Y en la mañana ya recibimos a las Dios me amo, hija. Dios me amo, ella. Ahorita le digo, es que apenas están recibiendo la ropa. Ay, espérame. Eva, Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. Dios me amo ella. Dios me llamo ella. Gracias, hija. Dios me llamo ella. Gracias, hija. Habla, hija. Dios me llama ella.
Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. Dios me llamo ella. ¿Qué pasa tú? Cómale, manita, yo voy a sacar mi suerte. Yo Mire, papi. Wanda teratma para ya venir el pure peche, que ya me gusta mucha gente, porque esta Santa Fe.
Padre, Cache, digo, el web. ¿Cómo vamos a mover? Dile allá que te dé refresco. Aquí hay refresco. Ahorita va a ir allá. Vas a comer muy bien, porque te vas a comer. Y vas a comer. Suena Orquesta Santa Fe.
Dios me llame. Dios me llamó con Bella. Dios me amó. Dios me llamó ella. Dios me amó. Dios me llamó ella. Ya, Dios me amó ya. Dios me llamó. Dios me llamó. Dios me amó. Dios me amó. Dios me amó. Dios me llamó
Ya, Dios amo ya. Dios amo ya. Dios amo ya. Dios me llama. 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 Dios me amo. Mamá, Guadas Peracma, Barbiren eran de Cuiris, porque está tata vasco. Pasar y parar en era del para que me enseñan montaña luchan su mismo que a mi de Corina
para que venga ya montaña canciones no que a mí venga mi trepiri es que de cuchet mi zin jet pues ya kuchkar kupiri ya Indan kismu kaparat nomen pura pera para que venga ya montaña canciones no que a mí venga mi trepiri es que de cuchet mi zin jet pues ya kuchkar kupiring muyapun Indan kingu kaparat nomen pura pera Engar mi trepiri es que de cuchet mi zin jet pues ya kuchkar kupiring muyapun Indan kingu kaparat nomen pura pera Ahsan es con lo que escuches a Luki
y que no usen tu miricuri. Koromale, chanda wanya wanampia na koromale, mishuna winampia, kukukukuku bichiko, y que no usen tu miricuri. Guarda para allá mismo para que no me escuchar y de tanto. Essa checa sabiji, essa checa shania wanuka kia, o shaka ken menderia kitulele. Sania pucet malesita, asanas korokan pucet salutita, churika kuriati que tu menderes mi antana. Nakiro mi koromale, shanda guaya guanampia, nakiro mi koromale, tumbishuna vidinampia, pucet sabichito, y que no santo me miricuri. Koromale, chanya wanya wanampia, nakiruni koromale, nishuna vidinampia, kukukuku sabichito, y que no usen tu miricuri.
verán, pues cuando muera, sin remedio, rumbo al norte, todos van a emigrar. Ángeles de este espectro.